Bueno, vamos a dar continuidad a la siguiente conferencia, que en este caso está titulada como Modelos numéricos aplicados a ambientes áridos y a la industria del litio. Esta conferencia está a cargo del doctor Sergio Bea. El doctor Sergio Bea es un hidrogeólogo que fue especializado en modelación numérica e hidrogeoquímica en soluciones altamente concentradas, con más de 20 años de experiencia en investigación y consultoría. Posee un posgrado, un doctorado de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y también posgrados en la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. En los últimos 11 años, Sergio se ha desempeñado como investigador independiente del CONICET, desarrollando líneas de investigación en el ámbito de transporte de contaminantes en aguas subterráneas, acoplado a procesos reactivos, donde la modelación de la toma de nutrientes por parte de los principales cultivos en el ámbito de la llanura chaco-pampeana, y en actividades de consultoría en el ámbito de la modelación hidrogeológica e hidrogeoquímica dentro de lo que es el CONICET y el Instituto de Hidrología de Llanuras de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como hidrogeólogo principal en la empresa Lítica Resource, compañía minera del grupo Plus Petrol, que en este momento se encuentra operando en la provincia de Salta. Aprovechemos la presencia de Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero agradecer por haberme invitado y habernos también incluido al equipo de trabajo de exploración de Lítica Resources. Bueno, gracias Esteban por la excelente presentación. La verdad que subiste mucho la vara. Y también que aprovecho porque él hizo una muy buena introducción de lo que es las etapas de prospección y exploración de salares. Y yo básicamente me voy a focalizar en algunas herramientas que usamos, los geólogos también, yo soy geólogo, para poder de alguna forma ayudar a que ese proyecto que nosotros tenemos sea, digamos, rentable económicamente y sea viable, como dijeron anteriormente, ambientalmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir a la hora de producir salmuera enriquecida en litio y no es una tarea fácil para los hidrogeólogos. Para llegar a la etapa nosotros todos queremos llegar a la etapa de producción, queremos sacarle a todos los proyectos litio para poder producir las baterías de litio que tanto nos hablan. El camino es muy largo, lo que habló Esteban en la etapa de prospección, empezamos en superficie a ver qué hay, la etapa de exploración en la cual ya empezamos a perforar el pozo, empezamos a entender el reservorio, empezamos a identificar las unidades hidroestratigráficas, aquellas que nos pueden llegar a proveer de forma fácil la extracción de esa salmuera con litio. Y después viene una etapa donde nosotros hacemos todos los métodos geofísicos que dice Esteban, porque tenemos que entender que un reservorio de litio es como una palangana. Y esa palangana tiene un fondo que es impermeable y nosotros tenemos que saber cuánto es el volumen que involucra de salmuera ese reservorio y después, conociendo la química, podemos cuantificarlo. Es decir, nosotros podemos saber cuánto litio hay. ¿Cuántas toneladas de carbonato de litio equivalente hay ahí? Es extremadamente complejo porque interviene no solamente la concentración, sino otro parámetro que es extremadamente heterogéneo, que es la porosidad. Pero no la porosidad total, la porosidad efectiva, de la que mencionó Esteban. Encima, para colmo, si yo no hago demasiados pozos, ese recurso, esas toneladas, hay que categorizarlas de acuerdo a su incertidumbre. Si está cerca de una muestra con pozo, esas toneladas van a ser medidas y eso tiene una alta confiabilidad. Si están bastante lejos de un pozo, van a ser indicadas, ya no me puedo fiar tanto. Y ya cuando están demasiado lejos y es completamente un proceso de interpolación, eso se llama un recurso inferido y eso prácticamente no tiene validez. Así que fíjense el equilibrio que tengo que hacer yo en cantidad de pozos para tener la mayor cantidad de recursos medido e indicado. De eso no voy a hablar nada, eso ya es otro campo, el campo de Eliana, yo no me meto en eso. Después, una vez que tenemos cuantificado el recurso, ¿cuánto podemos extraer de eso? Y esa es una de las preguntas más complicadas, porque es muy difícil precisarlo. Si yo soy un mal hidrogeólogo
no supe leer los datos, no supe interpretarlos, voy a hacer un plan de producción malo y la cantidad que voy a extraer va a ser poca. Es lo que se llama reservas. Eso es lo que realmente, a la hora de poner los bifes sobre la plancha, es lo que vale. Si yo soy capaz de maximizar esa reserva, voy a extraer la mayor cantidad posible y le voy a agregar valor al activo. El proceso de cómo se diseña el plan de producción es sumamente complejo y a veces tenemos que hacer uso de herramientas numéricas. Una de esas herramientas que habitualmente utilizan la gran mayoría de las empresas en la etapa de factibilidad, una vez que tenemos cuantificado el recurso, son los modelos numéricos. ¿Vale? Ya vamos a hablar un poquito de qué es un modelo, porque todo el mundo dice, ¿y para qué me sirve el modelo? ¿Para mostrar lo bonito que son los datos? Vamos a ver para qué sirven bien los modelos. Bueno, esto es un poco lo que venía diciendo. Faltarán algunos proyectos, por ejemplo el proyecto de Tres Quebradas, pero básicamente hay pocos proyectos que están en producción actualmente. Parece que no es tan fácil llegar a producción en un proyecto, porque tiene que cumplir muchísimos requisitos, ¿no? Y básicamente también a medida que vamos conociendo, vamos a conseguir también mayor inversión también para poder desarrollar ese proyecto. Nosotros actualmente tenemos proyectos, se vendió actualmente el proyecto de Pozuelos Pasto Grande en Salta, a la empresa Ganfeng, y actualmente estamos en esta etapa de prospección y exploración. Estamos perforando básicamente principalmente en el salar de Río Grande y en el salar de Arizaro, Arizaro Norte y Arizaro Sur. Y fíjese que el camino para llegar a un proyecto que sea viable comercialmente es bastante complicado, depende también de la evolución de los precios de mercado y es probable que muchos no lleguen, digamos. Y muchas veces no van a llegar porque la etapa de factibilidad, la etapa de interpretación de los datos no ha sido correcta, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Y esa es tarea de los geólogos. A los geólogos les sugiero que no solamente se limiten a tomar el dato, a prospectar, sino también a interpretarlo, aprender a interpretar esos datos correctamente, con todos los métodos que explicó Esteban. Los métodos numéricos pueden ayudar un poco en eso. Y no voy a hablar solamente de modelos numéricos, voy a hablar de otros métodos que se mezclan un poco en la mitad, que tienen una base matemática y que nos pueden ayudar a posicionar mejor los pozos, a ver cómo la secuencia que yo tengo que hacer para explotar el salar. Hay una secuencia, no puedo empezar poniendo pozos por todos lados. Va a haber una secuencia de producción óptima. Y yo quiero buscar esa producción óptima. Bueno, básicamente lo que voy a... Bueno, no funciona... No quiere funcionar bien. Pero básicamente la producción de un salar se le dice minería, la producción de litio, pero en el fondo es un problema hidrogeológico. Porque el litio tiene una solubilidad muy alta, no forma prácticamente minerales con nadie, digamos, y de esa razón lo permite que esté soluble en la salmuera. Entonces la producción de litio siempre va a ser por medio de bombeo. El problema netamente hidrogeológico. Después, una vez que la sacamos, yo solamente lo voy a mencionar, está el método convencional, que es el método con poza de evaporación, en la que llenamos donde podemos hectáreas y hectáreas de poza de evaporación, y ahí van a tener lugar una secuencia de concentración de sales y también aprovecho para sacarme de encima las impurezas. Es lo que mencionó Esteban, podés tener mucho litio, pero si hay mucho magnesio estás en el horno, no se puede, ¿entendés? Porque el magnesio después aparecen otras sales que empiezan a llegar a ese grado de pureza que se necesita para la batería, necesita la adición de reactivos y eso encarece todo y hace que sea viable. Hay salmueras que son, digamos, la producción son más baratas que otras. Lo que favorece actualmente es el mercado. El mercado está bastante alto y eso permite de que puedas jugar con procesos más caros, digamos. Y después está el otro que muchos dicen que es la extracción directa, que es DLE, que básicamente el problema del DLE que consume más agua dulce. Recursos bastante complicados. Si tenés litio y no tenés agua dulce, no tenés proyecto. El agua dulce es clave. Para el DLE básicamente se consta en columnas, en las cuales nosotros la salmuera cruda la vamos pasando por columnas y nos vamos quedando con el litio. El problema es que después tenemos que lavar la columna y necesitamos agua. Si bien se recicla, necesitamos continuamente un buen suministro de agua. Y el otro problema de DLE
que tenemos que sacarnos de encima la salmuera agotada, que tiene poco litio. Entonces ahí el método habitual que se menciona es la reinyección de salmuera agotada, ¿vale? O puede ser infiltración, como ya vamos a ver. Bueno, esto es un salar, no sé si Rodolfo dio la charla o todavía no. Bueno, un salar tiene esta configuración. ¿Vieron la geofísica, la geoeléctrica que mostró Esteban? Que tenían como unas zonas rojas bastante inclinadas, y básicamente lo que decimos una cuña salina. Estos entornos se conocen mucho, no solamente por los salares, sino porque es muy parecido a un ambiente costero. En la cercanía de los acuíferos, cerca del mar, se forma lo mismo, se forman las conocidas cuñas salinas. Y la gran pregunta es, esta cuña, vamos a ver que el agua dulce, si yo hago un pozo acá, lo que voy a ver es que los niveles están altos, muy altos, cada vez 3, 4 metros por encima del nivel del salar. Y uno dice, tengo un gradiente hidráulico hacia el salar. Y básicamente no es lo que pasa. Lo que pasa es que acá hay un equilibrio hidrostático, la columna de peso, el peso de la columna acá en el salar, para poder equilibrarse necesita, como tiene menos densidad, el agua dulce necesita, digamos, tener más altura. Por esa razón es que son sistemas más altos. Pero básicamente lo que uno ve es que vamos a tener en los aluviales agua dulce. Vamos a ver que vegas, toda la biota que pueda haber, va a estar siempre en los bordes del salar. Esas son las más complicadas. Forman lagunas, el flamenco sabe estar ahí, sabe estar comiendo ahí, y nosotros vamos a tener cuidado, porque seguramente la autoridad de aplicación va a querer que la laguna persista, ¿no? Para que saquemos el litio. Y básicamente un plan de producción consta principalmente en campos de bombeo. ¿Y cómo hago esos campos de bombeo? La experiencia dicta que hay que ser selectivos. Hay que tratar de identificar la salmuera y los tipos de salmueras. No se pueden mezclar los tipos de salmuera. Hacen desastre las salmueras cuando... Recuerden que en un salar, estas salmueras están cargadas de iones, están saturadas en sales. Hay un término en inglés que se dice Mixing Induced Reaction. Cuando yo mezclo, mixing, produzco reacciones químicas. Y eso puede ser que precipiten sales y me puede llegar a romper las cañerías. Por esa razón hay que ser selectivo. Habitualmente se habla de salmueras someras y salmueras enriquecidas. Lo que se observa en los salares, y siempre esto controlado por la densidad, que la mayoría de los recursos está abajo. Siempre está en profundidad. Por esa razón tratan de ir cada vez más abajo. El problema está que cada vez más densa, y los procesos diagenéticos hacen que se vaya cerrando y la porosidad efectiva se va reduciendo. Así que ahí la pegada es encontrar tal vez algún clástico que esté por debajo de esas evaporitas que puede llegar a alojar esas salmueras enriquecidas que fueron excluidas por la alita compacta, esa que se suele ver en el fondo de las evaporitas. Después la otra componente son los pozos de reinyección. Intuitivamente, ¿dónde voy a poner un pozo de reinyección? En los bordes. No lo voy a querer cerca del campo de bombeo, porque lo va a capturar el cono de depresión y se me va a meter la salmuera diluida y me va a reducir la ley de litio que voy a extraer en el bombeo, cosa que no puede pasar. Entonces lo que hay que hacer es una opción es reinyectarla en los bordes. En los bordes, en la zona de mezcla, generalmente la densidad es menor, por lo tanto si yo reinyecto una salmuera más pesada, por densidad debería ir no caudales muy altos, debería meterse. Pero el problema es mucho más complejo porque yo tengo que evaluar la capacidad que tiene de reinyectar esa unidad. Y generalmente siempre, a la hora de explorar, no hacemos muchos pozos en los bordes. Siempre nos vamos a la zona donde sabemos que va a estar el litio. Y eso es lo que se está empezando a hacer ahora, es tratar de explorar esto en profundidad. Hacer pozos profundos en los bordes para ver si encontramos alguna unidad que podemos evaluar a reinyección. Y después el otro problema que no es un diseño común, hay que hacer un pozo de inyección, como hacen los petroleros, porque eso hay que inyectar la presión. Y hay una complejidad mal. Acuérdense en que la salmuera, si yo reinyecto, por ejemplo, a 100 metros, va a estar a 15, 20 grados, la salmuera residente. Va a estar en unas condiciones termodinámicas completamente diferentes a la que yo voy a inyectar. Y eso también puede inducir a reacciones químicas. Puede hacer que se formen sales y me cierre los filtros y no pueda reinyectar más. Merece mucho estudio. No voy a hablar mucho de eso tampoco, pero digamos los modelos numéricos también pueden ayudar en esa dirección. La otra opción
y que se está manejando en Salta es dejarla infiltrar en pozas de infiltración. Dejarla infiltrar, la salmuera agotada. Como es muy similar a la densidad de la salmuera que se encuentra el residente, es probablemente que no alcance profundidades importantes, pero tiene que estar ligeramente lejos de los pozos de producción someros, porque si no la voy a capturar con los pozos someros y me va a bajar la producción. Y después lo otro, que no es un problema menor, son los pozos de agua dulce. ¿Dónde voy a poner los pozos de agua dulce? Los tengo que poner en mis tenencias. Y habitualmente, si el que eligió tenencias pegadas al salar está en el horno. Tiene que elegir tenencias que tengan aluviales. Porque si yo tengo posibilidad de encontrar agua dulce, va a estar en ese aluvial. Pero fíjese un detalle. El sistema recarga naturalmente a través de su cuenca hidrológica, y yo voy a sacar el agua que recarga naturalmente, se la voy a sacar porque la necesito para el proceso. Fíjense lo complicado, cómo la estoy complicando. Porque vamos a ver que el proceso de producción depende mucho del balance hídrico. ¿Cuánto yo le puedo sacar a un salar? Hay un término que se llama damping capacity, que es la capacidad de amortiguamiento. Y ese está sumamente relacionado con cuánto es la recarga de salar. Y eso es lo más difícil de determinar. Si encima yo voy a estar sacando agua de los aluviales, hay que ver cuánta cantidad estoy sacando. No vaya a ser que le reduzca la capacidad de recarga natural del sistema y el sistema y la producción a 20, 40 años, como se piensa, va a ser prácticamente imposible. Bueno, empiezan las preguntas. ¿Cuál es la máxima producción que le puedo sacar a un salar? Habitualmente las empresas te dicen, che, hagamos un plan para 20.000 toneladas. Ah, bien. Pero esas 20.000 toneladas no son 100% efectivas. Es decir, el método de extracción tiene 70%, 50%. Es decir, que yo tengo que sacar el doble. Tengo que producir el doble de un salar. Bien. ¿Dónde debemos emplazar los pozos? ¿Dónde los tengo que poner? ¿Al voleo? ¿Así? No. Eso es error. Hay empresas, no voy a nombrarlas, en Jujuy, que hicieron eso y después los pozos se secaron. No puedo poner los pozos al voleo. Tengo que saber dónde los voy a colocar. Tengo que saber los niveles productivos. ¿Cuál es el caudal máximo? Por esa razón hacemos ensayo de bombeo. No solamente para conocer las propiedades hidráulicas, es para ver cuánto rinde un pozo. ¿Cuál es la capacidad, cuál es el caudal nominal y cuál es el caudal máximo que le puedo sacar? Ningún pozo de producción que voy a diseñar tiene que superar ese caudal. Eso es importante. ¿Y cómo tiene que ser la secuencia de extracción? Empiezo por un lado, después apago estos pozos, empiezo por otro, ¿en qué año, en qué momento? ¿Qué pasa si un pozo deja de funcionar? Si uso el método convencional, yo tengo que alimentar las pozas continuamente. Puede ser desastroso si dejo de suministrar salmuera para evaporar. Por esa razón, tengo que pensar en pozos de backup, que tienen que estar instalados ya, cosa que si un pozo deja de funcionar, tiene que aparecer el otro. Y bueno, y ahora encima apareció el DLE y encima hay que reinyectar la salmuera. ¿A dónde reinyecto? ¿Dónde debo ponerlos? Las pozas de infiltración pueden servir. Bueno, todo eso los tengo que evaluar de alguna forma. Y los modelos numéricos son los ideales para evaluar esto. Esto es un poco las tareas que hay que hacer para llegar a la factibilidad de un proyecto que sea viable económicamente. Tenemos que hacer estudio hidrogeológico, medir niveles por todos lados. Modelación climática, importantísimo. Los geólogos tenemos que hacer modelación climática, lo tenía que hacer un meteorólogo. Pero tenemos que saber cuánto llueve, tratar de posicionar estaciones climáticas, estaciones meteorológicas en diferentes partes del salar. ¿Y saben dónde se instalan? En el centro del salar. Y es donde menos llueve. A veces uno está en el salar, en el centro del salar, y ve tormentas que están en las montañas, y está lloviendo y el salar no llueve una gota. Entonces, fíjense la gran incertidumbre, la importancia de prestarle atención a todo lo que son la modelación de los datos climáticos, porque a partir de ellos son la primera línea de base que vamos a hacer nosotros para hacer el balance hídrico. Balance hídrico siempre tiene que ir de la mano. Después todos los métodos geofísicos, porque nos ayudan a caracterizar lo que es la palangana, cuál es el fondo de nuestro pozo, dónde se encuentra el basamento, a qué profundidad, cuál es la que yo tengo que explorar. Después viene toda la caracterización hidráulica. Básicamente yo voy a tratar de ver las propiedades, cuál es la capacidad máxima de mi reservorio, ¿no? De entregarme esa salmuera. Y de la mano aprovecho y muestreo y hago la caracterización hidroquímica.
La hidroquímica siempre es la eterna aburrida, nadie la quiere, y la cantidad de información que nos da la hidroquímica es bestial. Primero que todo, porque la salmuera, cuando fluye, los líquidos no se mueven, fluyen, la química lo hace conjuntamente con ella. Entonces, de esa manera nos ayuda. Nosotros podemos deducir muchísimas cuestiones de hidráulicas simplemente viendo las mezclas de salmueras. Eso es otro mundo, pero bueno, vamos a mencionar algunas cuestiones. Después gente, una vez integra, hace los modelos geológicos, usa software como Leapfrog, Vulkan, identifica unidades hidroestratigráficas. Importante, usa un estratígrafo. Las correlaciones en estos ambientes continentales, sumamente complejas. Es muy difícil correlacionar una arena con otra. En 100 metros puede cambiar completamente, las variaciones laterales son bestiales. Y muchas veces, como comentó Esteban, usar métodos geofísicos, como la sísmica de reflexión, los petroleros prácticamente descartan los primeros 500 metros. Hay que modificar la metodología de la sísmica de reflexión para poder capturar, digamos, límites dentro de una sísmica de reflexión. Hay que modificar el método como hicieron en Tres Quebradas, lo modificaron, no es el habitual que se utiliza en petróleo. Sin embargo, el 90% fue vaso, fue, digamos, valores espurios, y solamente el 10% se utilizó para desarrollar el modelo. Es un modelo, ¿no? Y después, una vez que tenemos el modelo, vamos a hacer un modelo de flujo y un modelo de transporte de litio, y lo vamos a usar, y una vez que los tenemos calibrados, que sabemos que representa la realidad, lo vamos a utilizar para evaluar un plan de producción. Voy a hablar primero de estas dos partes, después cómo podemos usar la hidroquímica para posicionar mejor los pozos, y también hablar un poco de los ensayos de bombeo, que a veces no son correctamente interpretados, o yo creo que se puede sacar mucho más información de lo que uno, no es solamente calibrar y obtener la K y el almacenamiento. El ensayo de bombeo te está diciendo mucho más, y es prácticamente lo único que tenemos que nos puede garantizar que un proyecto sea viable económicamente desde el punto de vista hidráulico. Bueno, primero, ¿qué es un modelo? Una definición es, un modelo es una simplificación de la realidad. ¿Les parece que es correcto? Sí, es una simplificación de la realidad. Yo pienso que un sistema funciona así, lo voy a simplificar lo menos posible. La mente humana tiende a eso. Cosas complejas lo tiende a simplificar. Un modelo es eso. Hay otra definición. También, un modelo es una versión simplificada de la realidad, pero que incluye fenómenos. Fenómenos como la evaporación, como las recargas, que ocurren en un sistema natural. O sea, no solamente representa la realidad, sino que yo también puedo tener capacidad, digamos, de incluir sus fenómenos. Cómo fluye la salmuera, eso me lo dan los ensayos de bombeo. Y esto es lo más importante. Yo puedo predecir, por eso lo hago. Tengo que tener mínimo una capacidad para predecir qué le va a pasar a un salar cuando comience en producción. Entonces, esto es el potencial que tienen los modelos. Fíjense que a medida que aparecen más datos, es probable que yo necesite actualizar ese modelo, pero me ayuda a ver qué le va a pasar a un salar cuando entre en producción. Vamos a suponer que tenemos acá, por ejemplo, la evolución temporal de los niveles en un pozo, y yo voy a hacer un modelo. Un modelo que va a tratar de reproducir lo que veo. Yo le doy parámetros a ese modelo, y fíjense que la línea y logro lo que se llama calibrar. Digamos, los dots, este modelo reproduce bastante bien un sistema natural. Y después, a partir de ahí, empiezo a probar el plan de producción y voy a simular escenarios. Y voy a ver cómo evoluciona. Mirá, si el caudal es tanto y explota en tal lado, esta va a ser la evolución de los niveles. Si cambiamos el plan de producción, vamos a ver de que va a tener otra evolución, y así sucesivamente. Eso es lo que es un modelo, una herramienta predictiva. Y eso es lo que nosotros vamos a usarlo, por eso se utiliza en todo lo que es la parte final de los proyectos de factibilidad de proyectos de litio, digamos. ¿Y qué tiene un modelo? Primero que todo, tiene una malla. ¿Ha sentido nombrar la malla? Depende del método numérico, vamos a ver, y vamos a ver primero también qué es lo que resuelve el modelo, pero básicamente esta malla soporta toda la parte física del modelo. Todo el modelo geológico va a estar contenido ahí.
¿Y qué va a haber en esa malla? En esa malla va a haber unidades hidroestratigráficas. El que hizo un modelo geológico me va a definir, mira, acá hay arenas, seguramente son muy buenas unidades estratigráficas, y hay limos, malas unidades hidroestratigráficas, seguramente estarán confinando otra cosa, y por allá tengo gravas, también otra muy buena unidad hidroestratigráfica. Propiedades hidráulicas le tengo que dar. Esas propiedades hidráulicas las voy a sacar básicamente de los ensayos de bombeo. Y tal vez también, por ejemplo, la porosidad efectiva de los ensayos de laboratorio. También. Y hay otras propiedades también, que no voy a entrar en detalle, pero que controlan cómo se mueve el litio. Propiedades como la dispersión, la difusión, son propiedades, digamos, netamente de los solutos en medios líquidos. Después tengo las condiciones iniciales, esa es otra parte del modelo. Las condiciones iniciales es los niveles que tenía inicialmente la salmuera, los tengo que conocer, digamos, es lo que, a partir del cual yo voy a empezar a hacer las simulaciones, y también las concentraciones iniciales de litio. Todo eso sale del modelo geológico. El modelo geológico de recursos ya tiene la distribución de concentraciones, voy a usar eso para poder darle las condiciones iniciales del modelo. ¿Y ya está? No. Y esto es lo más importante. Las condiciones de contorno. ¿Han sentido nombrar las condiciones de contorno? Si hay un caudal que está ingresando por una parte del salar, un río, un caudal a través de flujo subterráneo, puede ser, un caudal, digamos, que yo fijo. Esto lo fija el usuario, el modelista, digamos. La evaporación también es otra condición de contorno, generalmente siempre se ubican en la superficie, y vamos a ver que tiene su tela, digamos, tratar de ver cuánto es este caudal de evaporación. No solamente medir en el evaporímetro, ese es el menor de los problemas. El problema es medir a través de la costra cuánto es lo que evapora. Y después el otro problema puede ser, por ejemplo, si tengo un lago, el lago no cambia su nivel, entonces esto básicamente es como un nivel fijo, que se llama, es otro tipo de condición de contorno, y también, digamos, también lo puedo incluir en el modelo. Y otro puede ser también condición de contorno, los pozos de bombeo. Yo voy a bombear, y eso también lo puedo, digamos, y eso es un poco lo que nosotros jugamos a la hora de producir un plan de producción. Acá al final tengo el modelo numérico, es una integración de mucha información, información geológica, información de recarga por el balance hídrico, incluye la pesometría, incluye la hidrogeoquímica, la malla va a estar sostenida básicamente por el modelo geológico sustentado por la geofísica, pero arriba de todo esto se llama, que mencionó Esteban, el modelo conceptual. Es como yo pienso que funciona el salar. Si el modelo conceptual es malo, el modelo numérico es malo. Si el modelo conceptual es bueno, el modelo numérico va a ser muy bueno. Eso es clave. Y eso es lo que tenemos que gastar tiempo, y no solamente en tomar el dato, sino tratar de interpretarlo para tener un buen modelo conceptual. Digamos, y eso también es labor de los geólogos y hidrogeólogos. Bueno, modelo conceptual, bueno, a ver, hay una cuenca hidrológica, por ejemplo en este caso del salar de Pozuelos en Salta, y bueno, empiezo acá lo que llueve, parte se pierde, hay una parte que entra al salar, que llega al salar, esta agua que entra puede llegar a tener litio o no, se produce evaporación en el salar, sale el agua por evaporación, el litio se queda, digamos, y eso se hace que se evapoconcentre, las lluvias son en verano, que la evaporación es máxima en verano, en los meses de noviembre y diciembre, en enero y febrero baja un poco porque la demanda empiezan a aparecer las lluvias, en invierno es mínima, todo eso es el modelo conceptual. Digamos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro, digamos. Y ahí empieza a aparecer el balance hídrico, ¿no? La cantidad de salmuera que está almacenada en un salar va a depender de lo que le entra y de lo que le sale. Fíjense un detalle. Todo lo que son evaporación son salidas, los caudales van a ser salidas. Pero el sistema, si yo vuelvo naturalmente, vuelvo de un año a otro, voy a ver que los niveles de salmuera prácticamente están en el mismo lugar. Si no está en producción, hago un pozo un año, 50 centímetros, encuentro el nivel de salmuera, el otro año vuelvo y hasta 50 centímetros. Quiere decir que el sistema naturalmente está en equilibrio. Todo lo que entra, sale. En el momento que empiezo a bombear, ya lo empiezo a perturbar. ¿Y qué le puede pasar? Que cada vez quede menos salmuera almacenada
los niveles bajen mucho y se va a secar, digamos así. Y eso es malo. ¿Cuál es el límite? Eso es lo que intentan ayudar a los modelos. Y después el otro tema, por ejemplo, el modelo conceptual de cómo evapora. En este caso, por ejemplo, si tenemos lagunas marginales, la evaporación nos la puede dar el evaporímetro. Ponemos un evaporímetro tipo clase A y la tasa de evaporación corregida con el efecto tanque nos va a decir tantos milímetros por día. El problema está acá en la costra. Vamos a ver que si el nivel piezométrico está por encima, como en este caso la laguna marginal, la evaporación va a ser máxima. Es lo que puedo usar la evaporación que sale en el evaporímetro. Ahora, si el nivel se mete adentro de la costra, voy a ver que esa evaporación empieza a caer, cada vez menor. Y va a llegar a un punto que se llama punto de extinción, que puede estar a 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, que también depende de la densidad, ya no evapora más. Ahí llegué al límite. No evapora más. El término, ¿recuerdan el término del balance? Este no lo tengo más. Prácticamente, dependo si estoy extrayendo el caudal, estoy ahí. Si supero ese caudal, chao. Me empiezan a bajar los niveles drásticamente. Es lo que pasó en Atacama. En Atacama pasó algo parecido. Se empezaron a dar cuenta que cada vez bajaban más niveles, se dan cuenta porque estaban bien excedidos ese caudal. Y básicamente era porque habían empezado a sacar recursos de agua dulce de los bordes. Entonces alteraron la recarga natural del sistema. Bueno, ¿qué es lo que intenta resolver el balance, los modelos numéricos, los modelos hidrogeológicos? Intentan hacer un balance de masa. Bajo condiciones naturales, nosotros tenemos una salmuera almacenada y la cantidad de salmuera va a depender de lo que entra, cómo se mueve la salmuera internamente. Eso se puede mover internamente, pero no va a cambiar su volumen, va a ser lo mismo. Y después de las condiciones de contorno, es decir, si tiene recargas, puede ser lluvia, pueden ser ríos. Si tenemos, eso es lo que llamamos son las entradas, ¿no? También la lluvia es una recarga directa sobre el salar y la evaporación va a ser una salida. Es una salida natural y si entramos en condiciones de producción, el modelo tiene que ser capaz de representar cómo va a cambiar ese volumen de salmuera. Tenemos todos los términos que veíamos bajo de condiciones naturales, simplemente que ahora voy a tener un caudal de salida. Es probable que yo tengo que buscar el equilibrio de forma de que lo que yo esté bombeando se reduzca la evaporación y pueda sostener el equilibrio. Y de esa forma es sustentable por 20 años. Si no encuentro ese caudal, lo siento. Lo peor puede pasar es que le dé una expectativa a la empresa de va a producir 20.000 toneladas y me dé cuenta de que va a ser imposible. Porque la recarga no impide que se pueda llegar a esos niveles de producción. Yo expliqué el balance de masa de agua, el problema es mucho más complejo. En realidad son procesos acoplados. Cuando fluye, digamos cuando tienen lugar los procesos de flujo dentro del acuífero, también se mueven los solutos, tenemos un balance de masa de litio y a su vez, no solamente el litio, tengo que tener el balance de masa de la salinidad, porque la salinidad me va a afectar la densidad me va a afectar el flujo, son todos procesos acoplados, uno afecta al otro. La modelación trata de controlar ese acoplamiento. Primero modelo el flujo, después modelo cómo se mueve el litio, veo cómo cambia la densidad, vuelvo a modelar el flujo. Es un proceso iterativo y es bastante costoso a nivel computacional. Por esa razón, muchos no consideran variaciones de la densidad, siendo que en un salar todo depende de la densidad. Bueno, hablando de las partes de un modelo tiene una malla. Y dependiendo del método con el que yo analice la ecuación de balance de agua, va a haber unos u otros. El más común es el diferencias finitas, que es el más intuitivo, los geólogos podemos entender eso, los otros son un poco más complicados. Y estos modelos, digamos, lo que hacen es dividir en celdas, digamos en cuadraditos, nuestro dominio, este es nuestro dominio, pero fíjense que no ayuda a ajustar muy bien la geometría. Tenemos nuestro dominio, y fíjense que tengo que usar cuadraditos, son cuadraditos medio groseros, y entonces yo tengo que refinar y no me permite refinar cerca de un pozo, quiero refinar, pongo más cuadraditos, pero fíjense que me queda una malla bastante irregular. Se va a usar el ModFlow, no sé si lo han sentido, es un modelo libre que yo puedo usar para evaluar los flujos en un salar.
y básicamente está muy bien documentado, se utiliza mucho para evaluar reservas. El otro que es, digamos, el estrella es elementos finitos, que ya no trabaja solamente con celdas, sino que trabaja con triángulos, puede haber de otra forma también. Los puntos se llaman nodos y los triangulitos se llaman elementos. Todas las propiedades van por elemento y las concentraciones de los niveles van por nodos. Y básicamente el FeeFlow es un modelo que habitualmente se utiliza para evaluar reservas y es el más flexible de todo porque te permite jugar más cosas con una producción. Y después hay otro, como el volúmenes finitos, que básicamente también tiene un concepto de celda, que también es una mejora de diferencias finitas, pero básicamente también ajustan un poco mejor la geometría. Sabe ser mucho mejor con los balances de masa, no tiene error, tiene un muy bajo error, entonces, y también básicamente este modelo, este tipo de mallas, están en el ModFlow del Servicio Geológico Americano. ModFlow se puede conseguir, lo pueden bajar ustedes en la, digamos, en la página del Servicio Geológico, se puede acceder al código y una interfase libre que se puede usar y ya se puede modelar. Bueno, otra cuestión, nada más la voy a mencionar. Generalmente nosotros hacemos mallas estructuradas, le ponemos una capa arriba de la otra, pero todas las capas tienen la misma cantidad de elementos y los mismos nodos. Digamos, es lo que se llaman mallas estructuradas. Y después hay otras mallas que se están empezando a usar ahora, que son las mallas no estructuradas. Esos modelos 3D full. Ninguna capa es igual a otra. Esto nos permite acomodar fallas. Ahora nos damos cuenta, ya vamos a ver en los ensayos de bombeo, empezamos a ver que estas cuencas son tectónicas y que mucho flujo está controlado por estructuras. Si uno ve en detalle los ensayos de bombeo, puede saber si los flujos están ocurriendo a través radial, a través como nos enseñaron en la universidad, o puede ser a través de fallas verticales o subhorizontales. El problema es que, bueno, estas mallas estructuradas, la ventaja es que no permiten geometrías complejas. Nosotros vamos jugando con el espesor para poder acomodar las unidades hidroestratigráficas, pero ya, digamos, una malla no estructurada permite acomodar mucho con geometrías más complejas. Esto tiene bajo coste computacional y esto tiene alto coste. Voy a tardar días o tal vez ni siquiera lo puedo correr en una laptop. Voy a necesitar un supercomputador. Por esa razón, hay que tener, digamos, muchas empresas ofrecen soporte para poder correr estos modelos, porque no lo puedes correr en tu ordenador. Bueno, acá algunos ejemplos. Si hay alguna similitud con algún salar, es pura coincidencia. Pero básicamente cómo quedan las mallas de elementos finitos. Esta es una malla hecha con FeeFlow. Fíjense que donde están secos los pozos se hace un mayor refinamiento para poder capturar bien cómo va a ser el cono de presión. Y este es el del modelo de 3 quebradas, también fue desarrollado con FeeFlow. Todos son mallas no estructuradas, una capa arriba de la otra. Pero bueno, esto para que vean cómo se ve una malla. Otra cosa importante que van a ver en muchos NI 43101 es que dicen, no, la densidad no se tuvo en cuenta. ¿Por qué lo hacen? Porque el coste computacional es mucho más alto. Fíjense que si yo tengo un modelo conceptual, que tengo la recarga en las cuencas hidrológicas, fíjense que si no considero la densidad, puedo estar sobreestimando la cantidad de agua que ingresa al salar. Eso no puede ser que no sea realista. Cuando yo considero la densidad, se logra esta configuración, ¿no? El hecho de que la salmuera es mono no se mezcla directamente con el agua dulce con la salmuera y genera una cuña salina y hace un efecto de flotación. Y fíjese que lo que realmente recarga el salar es una fracción de eso. La mayoría del agua que recarga de las montañas se evapora en los bordes. Fíjese lo complicado. Y a mí me interesa es lo que realmente ingresa, logra convertirse a salmuera. Digamos, eso es lo que el número que a mí me interesa. Es muy importante que ese modelo contemple flujo con densidad variable, lo que se llama. Acá tenemos un modelo de producción. No son concentraciones de litio, esto es total de sólidos disueltos, pero básicamente vean que acá se pueden ver las líneas de flujo. De esos son, digamos, acá se optó por pozos someros y pozos profundos, pero acá pueden ver cómo se ve un modelo funcionando a 20 años y fíjense cómo va ingresando el agua dulce. Y esto puede ser una de las principales razones por qué no es mejor empezar con pozos someros. El agua va muy rápido ahí. Entonces puedo yo traer el agua dulce
flota sobre la salmuera y mal, baja la ley de litio. Entonces, por esa razón es que nosotros intentamos explorar bien abajo y tratar de empezar lo más abajo que se pueda. Esa es la mejor opción, si es que es un reservorio, porque muchas veces no lo es. Bueno, ahora voy a hablar algo un poco más. Ya hablé de los modelos, no voy a hablar más nada, no quiero hartar más con eso. Voy a hablar un poco de la parametrización, que no, es algo que no es trivial, digamos. Parametrización me dice cómo yo voy a alimentar el modelo. Voy a hacer el balance hídrico, hay mucho trabajo de GIS, delimito las cuencas, utilizo un código, un modelo hidrológico que me permita calcular cuánto se pierde en esa cuenca. En esa cuenca recordemos que llueve, va a estar alimentada por datos meteorológicos. Voy a tratar de ver cómo es esto de la evaporación libre, la evaporación en la costra. Y básicamente esto es un evaporímetro automático que se ha diseñado a través de una empresa IT. Ya lo vamos a mostrar cómo funciona. Y después, a través de la costra, básicamente me voy a limitar a describir algunos métodos que nos permiten ver cómo es esta curva de evaporación, que son los famosos domos. Los domos, no sé si lo han visto, lo han sentido nombrar los que trabajan en la empresa de litio. Y después, bueno, si tengo la suerte de tener un río que ingresa al salar, porque es una suerte, bueno, ¿cómo mido ese caudal? Gran pregunta también. No es fácil, porque no es el río Paraná, digamos, no es fácil medir ese caudal. Este es un evaporímetro automático, básicamente consta de un tanque de acero inoxidable, tiene medidas estándar, por eso se llama evaporímetro tipo clase A, del Servicio Agronómico Americano, y todos hacemos este diseño. ¿Y por qué? Porque esto es lo que nosotros lo vamos a llenar de salmuera, y lo que va midiendo es cuánto se evapora. ¿Y por qué lo hacemos con esas dimensiones fijas? Y porque ya hay unos parámetros de corrección, porque recuerden que esto está encerrado en una lata de acero galvanizado que se calienta, y eso puede hacer que me sobreestime la evaporación. Por eso tengo que aplicar un factor de corrección. Y ya está estandarizado para este tipo de evaporímetros con dimensiones fijas, que son 1,20 m. También tiene, como estos son evaporímetros de salmuera, no podemos poner agua dulce. Se congela en invierno, y aparte la evaporación va zumbando, en agua dulce se la comen los salares, la humedad relativa es muy, muy baja. Y lo que vamos haciendo va poniendo salmuera, y para mantener constante, a una determinada hora, lo vamos llenando con agua dulce. Esto se puede hacer manualmente, pero te necesitas que todos los días tiene que ir una persona a hacer eso. Y puede ser complicado si se olvida de medir, porque se empiezan a formar sales y hay que redisolverlas y vamos a modificar la densidad. O sea que todos los días tiene que ir una persona a reponer agua. O un evaporímetro automático como esto. En este caso tiene la ventaja que tiene una autonomía de 45-60 días. Yo no tengo que volver por 45-60 días. Y la ventaja es que tiene telemetría satelital. Yo puedo recibir los datos vía satélite, digamos. Acá vemos, por ejemplo, se ha seteado para que empiece a recargar a las 12 del mediodía, ponele, y lo que va a hacer esto es, hay un punto donde se considera que tiene que estar a nivel de salmuera, y lo que registra son los volúmenes adicionados. Conozco el área del evaporímetro, conozco el volumen de aguas, puedo conocer los milímetros por día que están evaporando. Es así de sencillo. Hay algunas cuestiones que todavía falta resolver. Fíjense que precipitan sales, habría que pensarse en alguna paleta que inclusive por el viento que ayude a mezclarlo, pero bueno, todo problema que a los ingenieros todavía les falta resolver para que esta cosa sea perfecta, digamos. Y bueno, nosotros recibimos la información, la podés recibir vía satélite. Acá tenemos evaporímetros automáticos en diferentes puntos del salar, dentro del salar, en los bordes, y tratamos de ir lo que más se puede arriba de las montañas, pero bueno, donde pudimos, digamos. Eso se recibe automáticamente, y lo que vamos recibiendo son los registros, los volúmenes adicionados, y después hacemos el cálculo de evaporación. Esa es la ventaja que tiene de hacerlo de forma automática, ¿no? Si no, tenés que tener un operario ahí. Y hay zonas que están prácticamente no tenés campamento, entonces la mejor opción es un evaporímetro automático. Después está el domo. Esto ya para medir alrededor de la costra. Un domo básicamente es un vidrio, un acrílico transparente, que lo que intenta es, bueno, a través de la salmuera esta somera empieza a evaporar, y yo trato de capturar con el domo, concentrar la humedad que va capturando. Básicamente el domo consta en unos ventiladores que intentan emular el efecto del viento. Cuando más viento hay más evaporación. Es
es un parámetro climático que controla mucho la evaporación, y tiene un ciclómetro, que son los mismos que utiliza la estación meteorológica, que mide la humedad relativa y la temperatura. Con eso es lo que yo básicamente voy a utilizar para poder calcular la evaporación. Acá, por ejemplo, vemos a ver si funciona. No quiere funcionar. Bueno, tenía una imagen de un video de cómo estaba funcionando un domo en un salar. Esto es en el salar de Río Grande. Y básicamente nosotros lo que vamos registrando es cómo evoluciona la humedad relativa. Esto después lo convertimos. Vamos a ver que se empieza como a empañar el acrílico porque va capturando. Y vamos a ver que la densidad de vapor dentro del domo va creciendo. Después tenemos que dar solamente los primeros minutos. Después ya no tiene sentido, digamos, seguir midiendo o no dar bola. Entonces nosotros damos esta primera parte de la curva. Acá fíjense que tengo cómo evoluciona la densidad de vapor versus tiempo. La pendiente de eso es proporcional a la evaporación. Si yo conozco la profundidad a la que se produjo, como pueden ver en este caso, ahí, bueno, el video se le dio por funcionar, tengo que ser lugares que yo conozca dónde está el freático, el nivel de salmuera. A veces es complicado cuando está bastante profundo porque la costra no es muy amiga de la pala, digamos. Vamos a necesitar una retro o tal vez hincar un tubo, digamos. Ahí, por ejemplo, estaba a unos 10 centímetros y nosotros podemos asociar esa evaporación a ese nivel. Básicamente la metodología es, tengo que primero que todo hacer un mapeo de costras, poner a un geólogo a mapear costras que vaya y reconozca, hay diferentes tipos de costras de las que busques en los salares, y básicamente trato de buscar un punto donde yo, en los bordes de los lagos, que yo sé que si hay una laguna de este tipo, en las zonas marginales porque está ocurriendo evaporación, y voy ubicando el domo en diferentes partes, donde yo conozco, puedo tener un tubo hincado para ayudarme a saber dónde está el freático, y voy marcando evaporación, mido con el domo, versus profundidad. Me voy a otra parte de la misma costra, que también conozco la profundidad del freático, y me permite trazar puntos, hasta que llego a un tercer punto, y después sí trazo una curva, ajusto una curva, y eso es la curva que yo voy a utilizar en el modelo. Cada costra tendrá su curva, y además hay que medir durante el día porque la evaporación seguramente va a ser máxima digamos tipo 12 mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde, pero es importante que 3-4 horas por delante trate de promediar esos valores, así que hay que estar prácticamente todo el día en el salar, hay que medir muchas veces y es bastante, digamos, necesitas un operario que se dedique a esto nada más. Esto lo voy a mencionar nada más, hay otra. Esto es heredado de la industria agronómica, es el efecto de la evaporación, de los flujos de vapor y el viento hace unas turbulencias que se pueden medir con una torre que se llama Eddy Covariance, son carísimas, que básicamente lo que hace es tratar de medir cuánto es este flujo de agua. Si bien no es una técnica, digamos una metodología bastante antigua, se remontan a la época de los 50, 70, pero los analizadores son muy nuevos, son de la década del 90 y que te permiten diferenciar flujo de gases y de vapor. Se sabe utilizar para calcular la evaporación, esto cuando lo querés bien preciso. El problema de que es muy sensible a las operaciones. No puede haber camiones, nada alrededor porque esto se llama micrometeorología y puede llegar a afectar las lecturas, digamos. Es simplemente, lo único que lo he visto que se ha hecho un trabajo es en el salar de Atacama para tratar de ver los flujos de calor y evaporación en ese salar. Y bueno, y esto es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Para después alimentar el modelo. La evolución de la evaporación a lo largo del año. Fíjese que la máxima evaporación en noviembre y diciembre. Y en enero y febrero baja un poco. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué baja un poco en enero y febrero y es máxima? Porque en enero hace más calor, ¿no? Yo supongo que podría evaporar más. Porque empiezan las lluvias, la humedad del aire aumenta, entonces la demanda de la atmósfera para evaporar disminuye. Y por esa razón en enero y febrero baja un poco la evaporación. Y es mínima en invierno. Fíjense que las columnas rojas son en salmuera. Esto es en una salmuera con una densidad de 1.15 y después el agua dulce evapora mucho más. Depende mucho de la densidad.
Así que en el modelo también lo tengo que contemplar a eso. Y después voy armando curvas, ¿no? Para cada costra trazo una curva y ya tengo las curvas de evaporación y las tasas de evaporación que tengo que poner en mi modelo. Y bueno, un detalle menor es el tema de la medición de los caudales. Puedo usar unos tipos de estos medidores de flujo con hélice, como están haciendo los chicos acá. Y lo que más sirve es el corcho. Pongo un corcho, tiro un corcho, mido cuando es la forma más fácil, porque a veces las secciones no son de mucho caudal los cursos, así que muchas veces terminas usando ese método, digamos, estándar. Bueno, basta de modelos, ahora vamos a hablar de un poco de cómo usamos la hidroquímica para mejorar la posición de pozos, digamos. Puede ser que yo tenga planeado una campaña de perforaciones y después cuando analizo la química digo, no, mejor este pozo no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en este otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Eso nos puede ayudar la química. Acá voy a introducir algunos conceptos. El concepto de mezcla de aguas. Después voy a pasar a otro que es del Machine Learning. En realidad siempre existió este método, pero ahora queda cheto decir Machine Learning, que es el análisis de componentes principales. Imagínate, cuando el laboratorio me da la química, me da cloro, sodio, potasio, boro. Tengo que ver muchísimas componentes químicas y es prácticamente imposible. Es un análisis multivariable. ¿Hay alguna forma de no tener que ver todo y ver todo en una sola variable? Pues sí, componentes principales nos permite eso, reducir el número de variables. Ahora vamos a ver. Y después otro concepto que es el End Member Mixing Analysis, EMA, que básicamente lo que intenta es, yo puedo, si conozco la química de un punto y conozco la del otro, yo puedo conocer que hay algo que tenga más concentraciones que eso. Y yo puedo saber dónde está, por más que no lo haya muestreado. Y eso lo podemos usar a favor nuestro como una herramienta de exploración. El primer concepto de mezcla. Vamos a suponer que hago un análisis bivariado. Tengo las muestras de Packer que colectó Esteban y voy a ver litio versus magnesio. Y me da una nube así. El concepto de mezcla dice que todas esas muestras se pueden explicar como mezcla de unas aguas extremas. Es decir, esta muestra de acá va a tener una proporción 1 de un miembro extremo 1, que podría ser agua dulce. Va a tener una proporción 2 de un agua extremo 2, que podría ser una salmuera enriquecida en litio. Y una proporción 3 de una salmuera que tiene más magnesio y menos litio, digamos. Pero básicamente todas son mezclas, yo las puedo explicar a todas esas muestras con la mezcla de 3 aguas extremas. ¿Cuáles son esas 3 aguas extremas? Es lo que intenta el método que voy a explicar más adelante. Entonces cuando uno empieza a ver los datos químicos, por ejemplo en este caso el salar 1 y el salar 2, y bueno, potasio y litio, y fíjense, puedo yo deducir las cosas. Si sube el litio, sube potasio. En el salar 1 se ve eso, es lo que se llama una alta correlación. Esas variables correlacionan. Yo puedo, si tengo mucho litio, es probable que tenga mucho potasio. Ya, no hace falta ser mago para saberlo. En el salar 2 también tiene una alta correlación, un poco más baja que en el salar 1, pero la hay. Y magnesio también, ¿no? Fíjense que tiene el mismo comportamiento que lo hace el potasio. Magnesio, si hay mucha concentración de litio, hay mucha concentración de magnesio, lamentablemente siempre es así. Y también en el salar 2 hay una dispersión parecida a la que veo en el potasio. Fíjense que potasio, litio y magnesio se comportan parecidos, ¿no? Es como que yo no conozco el litio nada más y ya te puedo decir cuánto va a ser la concentración de magnesio y potasio, porque correlaciona muy bien. Después veo otras variables químicas, por ejemplo sulfato versus litio. En el caso del salar 2 puede ser que haya una cierta correlación. Cuando tengo más litio tengo más concentración de sulfato. Si veo las de calcio, parece que al revés, ¿no? Más litio, menos calcio. Es como que uno sube y el otro baja, digamos. Parece que no hay tanta correlación acá. Y después en el salar 1 no entiendo nada. No veo ninguna correlación de ningún tipo. ¿Y por qué sucede eso? Y bueno, eso puede ser por las reacciones químicas. Si uno puede usar modelos termodinámicos para poder calcular si está saturado con una sal, como yeso, vamos a ver que están todas saturadas en yeso. Falta un poquitito nomás para que empiece a precipitar yeso y vamos a ver que si hay yeso por todos lados, incluso entre el medio de la alita.
Y eso explica que las reacciones químicas rompen esas relaciones. Y entonces hace que esa correlación no se establezca. Si tengo que mirar todas las variables que me da el químico, es imposible. Voy a mirar Excel, miro una tabla y después miro la otra curva, no entiendo nada, no se puede hacer nada. Entonces ahí es donde entra el Machine Learning, digamos, componentes principales. Yo voy a tratar de reducir el número de variables. Y básicamente lo que hace esto es simplifico el problema. Es decir, lo que hace el componente principal es ve hacia dónde cambian los datos, hacia dónde se produce la mayor varianza. Y voy a tratar de reducir, por ejemplo, 10 variables, litio, potasio, magnesio, etc., a unas 2 o 3 variables. Tengo que mirar esas 2 o 3 variables y estoy viendo toda la química. Esa es la ventaja de usar componentes principales. Lo bueno de componentes principales es que quedan ordenadas de acuerdo a su varianza. La primera, la más importante, y después las otras cada vez tienen, digamos, explican menos de cómo varían los datos. Digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tengo los datos de los Packers de Esteban y le aplico componentes principales. Voy a ver que hay algo, ¿no? Como hay que una alineación por este lado y después veo que hay una alineación por este lado. Y básicamente al aplicar componentes principales me dicen que en el eje de las X no intenten ver los valores porque los valores no dicen nada, simplemente es un análisis cualitativo. Más a la derecha las muestras tienen más litio, magnesio, potasio, boro y cada vez tienen menos calcio. Eso me dice la primera componente. Solamente tengo que mirar eso, no tengo que mirar otra cosa. Después, en el eje vertical, por ejemplo, la segunda variable de componentes principales me dice de que más arriba están las muestras, más contenido de sodio y cloro tienen. Pero fíjense que empiezan a tener menos concentraciones de litio. Entonces yo como hidrogeólogo digo, y bueno, yo voy a buscar esta, ¿no? Voy a tratar de buscar esta que tiene más litio, digamos, yo, obvio que voy a tratar de buscar esa. Y no quiero tanto de esas. Esa, digamos, cuando yo veo dónde caen dentro del mapa, generalmente cuando está bien a la izquierda es porque son mezclas con agua dulce. Y efectivamente la salmuera está en las zonas marginales, en la zona del río, hay un río que va mezclando y eso hace que bajen todas las concentraciones. Pero fíjense que esto es una línea de mezcla, lo que se llama una línea de mezcla. Después hay otra salmuera, de acá es la salmuera que logra llegar a la costra, el agua dulce que llega a la costra, disuelve la halita, diluye la concentración de litio, como hay tanta halita se vuelve a equilibrar con la halita y se convierte en una salmuera pobre. La única diferencia es que es una salmuera pero no tiene litio. Y fíjense que estas están localizadas en la zona marginal de Salta. Y después están estas otras salmueras, que son las que el target para mí, esa es la que yo me interesa. Son salmueras, son pocas muestras, pero estas pocas muestras ya me están diciendo, che, hacia allá hay algo que tiene más litio. Hacia allá quiero ver quién es ese. Y es donde ahora entra el EMA, o el End Member Mixing Analysis, ¿no? Tratar de buscar esas aguas extremas. Supónganse que yo tengo el salar, ¿no? Yo sé que, el recurso está en profundidad, hay concentraciones mayores a 500 miligramos por litro, y arriba somero hay un poco menos, digamos. Resulta que hago una campaña, yo sé que hay un río que está ingresando, porque lo muestreo, no lo veo entrar al salar, pero deduzco que si va a ese salar, debería estar mezclándose con la salmuera, y supóngase también que tengo un agua geotermal ahí abajo. Tengo un agua geotermal, la logré muestrear en algún lugar por ahí alrededor del salar y hago la campaña de perforación y obtengo unos Packers. Tengo la mala suerte que ningún Packer me cayó adentro de la zona con mayor de 500 miligramos por litro. Entonces, ¿hay alguna forma de que yo pueda, si con esta muestra puedo lograr ver esto? Esa es la gran pregunta. Entonces ahí es donde entra el End Member Mixing Analysis. Supóngase que nosotros aplicamos componentes, van ligados los dos, el End Member Mixing Analysis con la componente principal. Supóngase que yo tengo la química de los Packers, me cae en un plano de componentes principales y el EMA dice, no lo incluyo, no las mezclo. Tengo los análisis químicos del río, los análisis de otras salmueras, pero no los mezclo con los datos de los Packers. Lo que hago es, lo proyecto
en el plano de la componente principal. Y entonces cuando a la hora de proyectarlo voy a ver que efectivamente hay algunas muestras que yo puedo explicarlo, que son mezclas de esa agua a extremo, que yo supongo que están ingresando al salar, pero hay otras que no. Entonces hay métodos que te permiten, dicen, bueno, y debería haber una salmuera profunda de forma de que yo al proyectarla, fíjense que puedo explicar la composición de todos los. No tengo idea quién es esto, pero si yo sé dónde están los pozos, dónde están las muestras, puedo saber dónde tengo que ubicar el pozo. ¿Vale? Acá voy a mostrar un ejemplo, el mismo ejemplo que teníamos hace rato, que son los packers de Esteban, y bueno, las mismas componentes. Aplicando EMA, todas las muestras las encierro con un triángulo. Parece que esta tiene mucho más, pero no sé cuál es. Y bueno, posiciono un nuevo pozo y me sale, efectivamente, puse el pozo y ahí efectivamente me estoy acercando a ese término fuente. Y puedo hacer más cosas, puedo agarrar la química de los bombeos, que es otro set de datos, no lo tengo que mezclar con los packers, y los puedo proyectar en el plano de componentes principales. Fíjense que hay una consistencia entre packer y ensayo bombeo. Por eso la pregunta del lodo de inyección fue dirigida en ese sentido, porque nosotros vimos que cuando usamos lodo, el dato de packer no sirve mucho. Está muy contaminado con el lodo. Y generalmente se utiliza la salmuera somera. Entonces mezclamos todo, digamos. Y después cuando hicimos el ensayo bombeo en ese nuevo pozo, fíjense que al revés, tiene más líquido de lo que nosotros pensábamos. Fíjense cómo esta herramienta de base numérica de componentes principales nos puede ayudar para posicionar nuevos pozos. Y por último vamos a hablar un poco del proceso de optimización. Hay otros algoritmos de Machine Learning. Todo el mundo hace planes de producción a mano. Pongo tanto pozo acá, pongo pozo allá, todo manual y prueba y error. Pero hay algunas herramientas que nosotros les podemos acoplarlo al modelo y eso nos va a permitir de alguna forma optimizar ese plan de producción. Uno de esos algoritmos de Machine Learning se llama gradiente ascendente, que se utiliza para buscar los máximos de cosas, máximo de producción, lo puedo usar por ejemplo, y ese algoritmo lo podemos usar en nuestro favor. Y después hay otros que se llaman algoritmos de clustering que hacen de clasificación. Y vamos a ver para qué lado lo podemos usar en lo que es maximizando un plan de producción. Supónganse que tenemos un plan de dos salares, tenemos ubicados una cantidad de pozos establecida, con filtro unos arriba, otros abajo. Y yo lo que quiero hacer es obtener la curva de producción. Estos son los años y quiero saber cuántas toneladas va a ir produciendo. En este caso era un plan para producir a partir de 2 salares. Usar un salar y después a medida que va mermando la producción, utilizar el otro. Y básicamente las preguntas del problema a optimizar es ¿cuál es la producción máxima? 20.000, 30.000. Y después va a venir el CEO de la empresa y te va a decir ¿y 50.000 le puedo sacar? Y no sé, y bueno, la idea de este método es calcular ese máximo. ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo sacar a un salario? Y después a esa producción están las restricciones. ¿Qué me dice la autoridad de aplicación? Tengo una laguna. Mirá, la laguna, y vamos a tener que negociar. No se va a secar, pero ¿hasta cuánto me deja bajar? 20 centímetros. Vamos a tener que hacer, porque son parte del sistema hidrogeológico, así que es inevitable que algún tipo de impacto va a tener la laguna. Va a tener la suficiente agua como para que come el flamenco, digamos, pero va a tener una producción. Después hay otro tipo de restricciones. El pozo de producción, el nivel piezométrico no se puede acercar a la bomba. Yo no lo puedo dejar acercar porque se me va a secar. Entonces, eso es una restricción también al plan de producción. Si pasa eso, voy a tener que reducir el caudal y si sigue persistiendo, lo voy a tener que apagar directamente y activar otro pozo en otra parte. A eso me refería a cómo tiene que ser el cronograma de producción. Y eso es un problema de optimización. Entonces, al modelo, ¿qué le enseñamos? Bueno, mira, yo te doy los pozos y empezá a probar. Probá un caudal de producción, obtenés 250.000 toneladas. Y bueno, probá otro caudal de producción más alto, más producción, y así sucesivamente. De la misma forma que lo haríamos nosotros. Y después te das cuenta que si el caudal es demasiado alto, que la producción bajó. Ya mezclo todo tan rápido que baja la producción.
Es decir, que el modelo tiene que volver para atrás y ahí voy a encontrar el máximo. Ese máximo se puede hacer de forma automática con este algoritmo que les comentaba nosotros de Machine Learning, que es de gradiente ascendente. Básicamente lo que es maximizar una función de producción, es tratar de buscar el caudal de forma de que se evalúan que se llaman unos gradientes de producción. Gradiente positivo, el caudal va a seguir subiendo. Si el gradiente es negativo, va a ir bajando, digamos. Y ahí está el problema, que esas derivadas hay modelos que tardan 10 días y es prácticamente imposible calcularlas. Entonces hay que buscar la forma de reducir el problema. Las restricciones es como yo ya mencionaba, ¿no? No se me pueden sacar los pozos. Primer plan de producción. Si pasa eso, tengo que bajar los caudales o directamente apagar el pozo. Después otra restricción es, hay un caudal máximo, que yo lo evalué con los ensayos, los step test, los ensayos escalonados que se llaman, que lo que hacen es evaluar la eficiencia del pozo. Yo sé un caudal máximo y ningún pozo de producción tiene que superar ese caudal máximo. Y si pasa eso, bueno, sigue con ese caudal constante, no puede subir más. Y la otra restricción es lo que se llama el cutoff. Realmente te dicen los ingenieros, mira, más de 300 miligramos, todo lo que vos me saques tiene que tener más de 300 miligramos por litro. Si tiene menos, la etapa posterior es tengo que esperar más tiempo y es bastante más complicada, por lo que se llama corte. Y generalmente está dictado por los precios de mercado, ese valor de corte. Entonces, si yo empiezo a sacar litio de un salar y veo que me baja un pozo, me baja la global a menor de 300, y bueno, voy a tener que buscar el pozo que tiene menor concentración y sacarlo, apagarlo. Digamos, eso también tengo que saber cuáles son esos pozos. Y generalmente los candidatos número 1 son los de los bordes. Los pozos de los bordes generalmente son los que menos vida útil tienen en un plan de producción. Bueno, es simplemente que hay una forma, hay que buscar simplificar, porque a veces estos modelos tardan 10 horas y estas derivadas son bastante complicadas en tiempo, entonces puedo estar meses optimizando este problema y no sirve, digamos. Y bueno, y acá es una opción que es tratar de dibujar caudales versus litio, y básicamente con estas relaciones yo puedo relacionar caudal con concentración de litio y simplificar el problema de esas derivadas simplemente con una relación lineal, problema matemático, y eso me ayuda a reducir los tiempos de cálculo. Y quedan cosas así, ¿no? Quedan como, si acá tengo litio versus caudal, yo puedo, para cada año tengo una curva de cuál va a ser, que me ayuda a predecir cuál va a ser la concentración a lo largo del año. Esto después es un proceso iterativo, porque yo voy a optimizar este modelo simplificado y después vuelvo de nuevo al modelo grande, vuelvo a usar esos caudales y así sucesivamente. Y eso me ayuda a llegar a un plan optimizado con la máxima producción. Esto, por ejemplo, es... Y ahí voy a obtener curvas de este tipo, ¿no? Bombeo, pero voy a ver que hay algunos pozos, por ejemplo, en el centro del salar, que básicamente empieza a bajar la producción porque empiezan a tener mezcla con agua dulce, y hay otros pozos que están más en las zonas marginales, y bueno, este pozo es candidato que directamente ni lo considero en un plan de producción porque me va a dar problemas a los pocos años y no tiene sentido invertir eso porque su vida útil es muy corta, digamos. Y ahí empieza a obtener curvas, y si yo sumo, esto me va a ser la máxima producción que yo le puedo sacar al salar. Entonces ya sé, cuando el CEO me pregunte, mira, me dio 60.000, me dice, ¿y 70.000 le puedes sacar? No, no puedes sacar. 60.000, eso te las podemos garantizar, pero el 70 ya no. Después otro desafío, en el problema anterior yo le di los pozos, y hay otras técnicas de Machine Learning que agrupan cosas. Por ejemplo, yo podría buscar los centros de masa de litio y establecer un radio de búsqueda, y todos los pozos, estos van a ser como mis campos de producción, y yo voy a buscar alrededor de esos centros. Esa es otra forma de optimizar. Pero esto es ya optimizar la ubicación de los pozos, ¿vale? Es otro problema que se puede trabajar, digamos. Y eso es mucho más efectivo que hacerlo a mano, digamos. Por último, voy a hablar un poco de los ensayos de los bombeos.
En los ensayos de bombeo básicamente voy a hablar de un concepto que es derivadas logarítmicas. En todos los paquetes de interpretación de ensayo de bombeo van a ver que están estos datos y nadie los mira y te está diciendo muchísima información. Vamos a ver un poco. Y un poco de lo que es curva diagnóstico. Uno lee los reportes NI 4101 y todas las curvas son iguales. Descenso versus tiempo y todas son iguales. Y no son iguales. Te están diciendo muchas cosas. Básicamente un ensayo de bombeo. Hay algunos que le dicen estimulación de acuífero. Básicamente es una perturbación. Yo perturbo el sistema. Le puedo bombear agua o le puedo inyectar agua. Pero básicamente lo que hago es tratar de sacarlo del equilibrio. Y lo que yo voy midiendo es justamente lo que se denominan descensos, ¿no? Esto no es muy habitual en petróleo, pero sí en nuestra industria de la hidrogeología. Generalmente nosotros hacemos un piezómetro. ¿Por qué? Porque nosotros observamos en ese piezómetro y en realidad lo que sirve es mirar lo que le pasa al acuífero a una distancia, no en el pozo de bombeo, porque tengo muchas pérdidas de carga por el hecho de que tengo un paquetado de grava, etc. Y eso hace que no sea representativo, digamos. Y bueno, yo lo que trato de buscar es, en el ensayo de bombeo, no solamente qué tipo de acuífero libre, confinado, semiconfinado, sino los límites. Por eso de razón nosotros hacemos ensayos lo más largos que se puedan. Y empiezan a decirte los ingenieros, che, podemos bajar de 20 días a 10 días porque quieren hacer la campaña más rápido. Y bueno, no es lo mismo 10 días que 20, porque más tiempo, más lejos voy a llegar con mi ensayo de bombeo y voy a poder ver más cosas. Por ejemplo, en este caso, tengo una arena y llega a unas gravas y bueno, esto es muy bueno, digamos, porque yo puedo conectar reservores de abajo con los reservores de arriba. Eso sería un golazo. O puedo tener este tipo, ¿no? Un semiconfinado, ¿no? Es decir, que yo empiezo a bombear, pero de alguna forma esto es acuitardo y le aporta agua a ese acuífero. Y esto está muy bueno, porque conecto lo de arriba, lo de abajo con lo de arriba. Genial. Ahora, puede darse el caso de que, bueno, yo empiezo el bombeo y hay, en vez de una grava y un limo. Mal. Porque cuando llegue el cono bombeo acá, ya no va a haber más aporte de este lado. O hay un límite, un paleocanal. En realidad este es un paleocanal y bueno, tiene un límite. Puede estar el paleocanal sobre limos y entonces eso es una situación bastante que no es lo que yo deseo. La otra, para que haga ensayo bombeo, que es lo que más habitualmente se conoce, es para obtener parámetros hidráulicos. Los parámetros hidráulicos los mencionó Esteban. Es almacenamiento, specific yield o porosidad efectiva también se le dice, y permeabilidad y transmisibilidad. Fíjense que donde hago el pozo, la misma geología me va dictando más o menos qué tipo de acuífero me puedo encontrar, ¿no? Acá es probable que me encuentre con acuífero confinado y si estoy en las márgenes del salar puede ser que me encuentre con acuíferos más bien libres, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Vamos a ver cómo se ve un poco ese tipo de acuífero. Y otra cosa por la que hacemos ensayo de bombeo es la eficiencia del pozo. Ya vamos sabiendo si va a ser un pozo malo o un pozo bueno. Y básicamente lo que nosotros trabajamos es extraemos un caudal y vamos midiendo un descenso. Y después representamos el descenso versus el tiempo. Habitualmente es logaritmo del descenso, logaritmo del tiempo, porque se ven más cosas, o semilogarítmico. Y fíjense que lo que hacemos es tratar, lo que hacen algunos es calibrar una curva con algún modelo, y en este caso es de un acuífero confinado, y van a ver que la pendiente es proporcional a la transmisibilidad. Entonces ahí sacan parámetros para alimentar el modelo. Eso es lo que hace todo el mundo, pero hay más cosas que podemos ver. Generalmente esos niveles nosotros los medimos con una sonda manual, ¿no? Le dicen pozómetro o sonda, no sé cómo le dicen acá, que básicamente lo que hacemos es una regla que tiene una campanilla o se enciende una luz que te va diciendo cuando llega a tocar algo conductivo, ¿no? Y después la otra es un sensor de presión que lo que hace es registra automáticamente la columna de agua y la columna de aire, y también necesitamos un barométrico para poder corregir después las fluctuaciones barométricas, y esto es un registro automático, digamos. ¿Y podemos hacer esta y no hacer esta? No, hay que hacer las dos, porque muchas veces esto suele fallar
Así que lo mejor es no tomar las dos mediciones, digamos, porque si falla uno, te quedas sin nada, ¿no? Muchas veces ocurre. Y bueno, y como yo les comentaba, un acuífero, hay diferentes tipos de acuífero. Un acuífero confinado es, yo deprimo, pero no se vacía el acuífero. Es un acuífero confinado, está confinado por una capa por arriba y por debajo. Después tenemos un acuífero libre, que en este caso, generalmente siempre son los someros, y cuando yo deprimo, se vacía el acuífero. Digamos, eso es lo que llamo un acuífero libre, digamos. Y después tenemos el caso del acuífero semiconfinado, que cuando yo empiezo a bombear, empiezo a ver que empieza a recibir salmuera de arriba. Y vamos a ver cómo se ve eso. Este es un acuífero confinado. Cuando yo lo represento, lo que veo una línea recta, que no para nunca. Y a veces esa línea es muy difícil verla si tiene algún tipo de fluctuación. Entonces lo que se dibuja también es la derivada. Las derivadas siempre están en los paquetes de software para calibrar ensayos bombeos. Siempre las van a ver que tienen la opción de ver esas derivadas. Hay diferentes métodos para calcularla, pero básicamente lo que te dice esa derivada, voy a leerlo en esta curva, es que se hace constante. Cuando es constante significa que la pendiente es recta, es un acuífero confinado. Listo, no tiene más. Acá tenemos un ejemplo. Esta línea, los puntos, es calculado con un método, los puntos rojos es calculado con otro, que está publicado en revistas. Esa es la derivada, y este es un típico ejemplo de un acuífero confinado, ¿no? Cuando yo lo veo, prácticamente la derivada es horizontal, es una constante. Entonces yo puedo decir que ese acuífero es confinado. Y en este caso, prácticamente nos llegó, el ensayo duró 10 días, como 20 días, y no llegó prácticamente a ningún límite. Así que decir que se fue extendiendo el cono y no llegó a nada. El otro caso es cómo se ve un acuífero libre. Bueno, voy a dibujar la misma curva del confinamiento.